Vamos a continuar con nuestro estudio que estamos haciendo acerca del capítulo 1 del libro de Ezequiel. En el tema anterior estuvimos poniendo nuestra atención en cuanto a la realidad de que aunque el pueblo de Israel estaba siendo cautivo, Nabucodonosor lo estaba llevando cautivo y presenta en Ezequiel, en el capítulo 1, presenta al pueblo de Israel cautivo y también a Ezequiel cautivo. Eh, allí presentamos que aunque en ocasiones parezca que el mal triunfa y el bien es derrotado, que equivale a decir Satanás tiene el triunfo y Dios y el plan de la redención no tiene quien lo siga. En realidad observamos y analizamos que el bien es el que va a triunfar. Esto lo he presentado así porque en el mundo de pecado donde nosotros vivimos, muchas veces, casi siempre, aparece como que los seguidores de Dios son menos, cada vez el pecado tiene más auge, parece triunfante, pero en la palabra de Dios se señala que el fin, el triunfo es de Dios y la verdad de Dios y el bien, y va a ser destruido el pecado y todos los que sigan al pecado. En este tema vamos a poner nuestra atención a otro aspecto que se presenta aquí en este capítulo 1. Y vamos a leer los textos que hasta aquí hemos leído. Vamos a volverlos a leer. Ezequiel capítulo 1, versículo del 1 al 3. En el día 5 del cuarto mes del año 30, cuando estaba yo entre los exiliados junto al río Quebar, se abrió el cielo ante mí y tuve visiones de Dios. En ese día, 5 del quinto año de la deportación del rey Joaquín, vino palabra del Señor al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Allí vino sobre él la mano del Señor. Vamos a prestar nuestra atención ahora a lo que dice aquí la Biblia, que vino la mano de Dios sobre Ezequiel y tuvo visiones de Dios. Dios se manifestó a Ezequiel. Antes de buscar los textos donde habla de la manera en que Dios se le presentó a Ezequiel, quiero poner la atención al tiempo que se presenta aquí. Dice en el día 5 del cuarto mes. O sea, el 5 de ese cuarto mes tuvo Jeremías una experiencia y esa experiencia le quedó fija. Y cuando él escribe el libro de Ezequiel, el libro que lleva su nombre porque él lo escribió, comienza señalando esa fecha. Fue un día significativo para él. El día 5 del cuarto mes del año 30. El año 30 no dice qué se estaba computando, qué había sucedido, qué
¿Año 30 de qué? ¿De qué evento? ¿De qué reinado? Ese año 30, los que estudian la Biblia, los teólogos, algunos han pensado una cosa, otros otra, y algunos han señalado que se refería a la edad del profeta o de Ezequiel. No lo menciono, aunque le digo profeta porque así está, y era profeta, y le escribió, pero por ser profeta también escribió y Dios lo elige, el Espíritu Santo lo guía a que él escriba este libro y por eso profeta, pero cuando él está escribiendo esto, no había sido profeta todavía. Muchos piensan que el año 30 era el año de vida que tenía Ezequiel, o sea, tenía 30 años, porque aparentemente la Biblia está señalando aquí que a los 30 años, Dios estaba llamando a Ezequiel para que fuera profeta. Esta idea de los 30 años, porque esa es una edad significativa para el pueblo de Israel en aquellos tiempos. Significaba que esa persona entraba a la mayoría de edad. Cuando Dios elige a la tribu de los levitas comenzaban su trabajo eh, a los 30 años. Era el tiempo que ellos comenzaban su trabajo. Eso está escrito en Números capítulo 3 versículo 4. Allí se señala que los levitas comenzaban con su trabajo. Dije el capítulo 3 versículo 4 debe ser capítulo 4 versículo 3. Allí se va a encontrar. Pero cuando uno se pone a analizar también, cuando Jesús vino a la tierra, Juan el Bautista tenía 30 años cuando comenzó su ministerio. Antes él se había criado en el desierto, pero a esa edad fue que comenzó su obra. Y el mismo Jesús también tenía 30 años cuando comenzó su ministerio de redención del ser humano. Antes estuvo Jesús un periodo de tiempo, eh, desde los 12 años hasta la fecha de los 30, no se menciona en la Biblia qué cosa hacía Jesús. Pero como que es una edad significativa, pues parece que en este momento, teniendo Ezequiel 30 años, recibe el llamado. Eh, en el capítulo 3 de Ezequiel, el capítulo 1, perdón, versículo 3, hablando de Ezequiel, que estaba allí junto con los demás exiliados, junto al río Quebar, dice el texto, allí vino sobre él la mano del Señor. Vino sobre él la mano del Señor. ¿Qué cosa fue lo que Ezequiel vio? ¿Y qué tiene que ver lo que Ezequiel vio para que digamos nosotros que es una prueba que señala que el bien va a triunfar? Lo que Ezequiel vio, vamos a leerlo en la Biblia en este momento. Pero para mí, estoy compartiendo este tema, lo pongo como una señal, porque Ezequiel vio lo que nadie de los que estaba allí junto con él vio, porque el que estaba recibiendo el don profético, el llamado a ser profeta, fue Ezequiel, y él vio la obra de Dios. Tuvo una visión de Dios y de lo que Dios hace en favor de su pueblo.
Cuando en la Biblia, aclaro esto para compartir una palabra con ustedes, cuando en la Biblia se presenta una manifestación de Dios, alguna manifestación física de Dios, se señala que es una teofonía, o sea, una representación de Dios. Lo menciono porque vamos a analizar también, junto con esto que vamos a leer aquí en Ezequiel, eh, vamos a ver a Isaías, vamos a ver también en el libro de Apocalipsis, porque hay cosas afines con lo que aquí se está presentando. Vamos a continuar la lectura para ver qué cosa fue lo que Ezequiel miró en aquel momento. Comienzo en el versículo 4. Y vi un viento tempestuoso que venía del norte, una gran nube con un fuego envolvente, rodeado de un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía bronce refulgente. En el medio vi una semejanza de cuatro seres vivientes con aspecto humano. Cada uno tenía cuatro rostros y cuatro alas. Sus pies eran derechos, la planta de sus pies como pie de becerro, y centellaban como bronce bruñido. Bajo sus alas, a sus cuatro lados, tenían manos de hombre, y a sus cuatro lados tenían su rostro y sus alas. Las alas se juntaban una con otra. Cuando andaban no se volvían. Cada uno caminaba derecho hacia el frente. Cada uno tenía el rostro de hombre del lado derecho. Cada uno tenía rostro de león del lado izquierdo. Los cuatro tenían rostro de buey y cada uno tenía también rostro de águila. Así eran sus rostros. Sus alas se extendían hacia arriba. Cada uno tenía dos alas que se juntaban y con las otras dos cubrían su rostro. Cada uno caminaba derecho hacia el frente. Andaban hacia donde el espíritu los movía y al andar no se volvían. Los seres vivientes parecían brasas encendidas. Un fuego se movía entre los seres vivientes. Ese fuego resplandecía y emitía relámpagos. Y los seres vivientes corrían y regresaban a la semejanza del relámpago. Mientras yo miraba a los seres vivientes, vi una rueda sobre la tierra junto a cada ser viviente, una por cada rostro. Las ruedas resplandecían con el fulgor del crisólito. Las cuatro tenían la misma forma y parecía como si una rueda estuviera dentro de la otra. Podían moverse en cualquiera de las cuatro direcciones y en cuanto andaban no se volvían. Eh, Sus llantas eran altas y espantosas, llenas de ojos alrededor en los cuatro ruedas. Bien, hasta aquí hacemos la lectura de lo que estaba viendo Ezequiel. Vamos
a poner nuestra atención en lo que hemos leído y vamos a analizar algunas cosas. Pero quiero señalar algo aquí que debe estar presente en nuestras mentes, en mí, en lo que estoy hablando, en lo que estoy compartiendo, y ustedes cuando estudien por su cuenta la Biblia o cuando escuchen lo que yo estoy diciendo. En realidad, esto fue lo que Ezequiel muestra. Él está señalando lo que él vio, las visiones que Dios le dio. Eso es lo que él veía. Pero eso no quiere decir que existan esas cosas en realidad en el mundo físico, así como Ezequiel las estaba mirando. No, no significa que existan estos tipos de seres y cosas así. La razón es porque cuando uno está estudiando profecías o los temas proféticos, por ejemplo, cuando se está estudiando Apocalipsis o cuando se está estudiando el libro de Daniel en lo que tiene que ver con las profecías, este mismo libro de Ezequiel, que tiene muchas profecías escritas, o en las profecías, el entendimiento de la Biblia es distinto al razonamiento que hay que tener cuando uno está estudiando la Biblia normalmente. Y explico. Cuando uno estudia la Biblia normalmente, las cosas que se presentan son reales, no son profecías, no son símbolos, son cosas reales y se deben entender reales a menos que la realidad de lo que se está diciendo indique que no puede ser real y que son de otra manera. Cuando uno estudia profecía, lo que está viendo el profeta no es una cosa real que exista así. Lo que está viendo el profeta es un símbolo y ese símbolo representa una cosa. Voy a poner como ejemplo para que entendamos lo que estamos diciendo. Cuando en el libro de Daniel se habla que Daniel vio cuatro bestias que surgían del agua, del, del agua que estaba eh, como con tormenta. Eso que se veía, ese león, sabemos por el significado, la misma Biblia lo dice, no era un león de dos alas que existía, estaba representando a un rey y a un reino. Representaba a Nabucodonosor y representaba a Babilonia en sí. Era un símbolo lo que estaba viendo. Cuando veía un leopardo con cuatro alas y cuatro cabezas, no es que ese animal existiera así. En realidad lo que se estaba hablando era del reino de los medos y los persas. Cuando uno estudia profecía, no debe enfocar su atención a la figura o a lo que se está viendo, sino a lo que eso estaba simbolizando. Cuando en la Biblia se habla, por ejemplo, de una bestia o se habla de un cuerno, no se está diciendo que esa bestia es la realidad de lo que se ve, sino es el simbolismo. Una bestia significa un imperio, un poder, un reino, un gobernante. Puede significar esto cuando la Biblia habla de la bestia que surge del abismo o de la bestia que surge de la tierra. Hay que ver no que existe un animal así, con esas características, sino que ese animal está representando algo. En este caso, lo que se está representando cuando se habla de bestia es un reino, una bestia que surge del abismo, una bestia que surge de la tierra. Eso es un símbolo para hablar
de una realidad. En esta visión que yo he compartido, que he leído en la Biblia, que fue lo que vio Ezequiel, hay cosas, o las cosas que están allí, no significa que sea la realidad de lo que se está representando. La realidad es lo que existe. El simbolismo que se le presenta al profeta para que vea la realidad es lo que el profeta señala. Por ejemplo, no hay ninguna criatura que tenga cuatro lados, que tenga un rostro de hombre por un lado, un rostro de águila por el otro lado, un rostro de buey por otro lado y un rostro de león por otro lado. Eso es un símbolo que se da. Muchas veces lo importante no es, no estamos diciendo que eso es siempre, estoy señalando muchas veces, porque estoy poniendo en este tema pauta para otras cosas que vamos a señalar en los próximos temas. No es eh, que sea así, sino qué cosa está representando esto, qué está representando. Voy a mencionar otras dos cosas, aparte de lo que he acabado de leer, pero tiene relación con lo que he acabado de leer. Lo menciono aquí porque esto viene siendo, o este tema que estoy compartiendo es como una introducción a lo que seguimos presentando en los demás temas. Tal y como Ezequiel recibe esta visión, algo vinculado con esto, que tiene que ver con esto. Tuvo Isaías una visión eh, de, con cosas muy similares a lo que estamos señalando aquí. En Isaías lo vamos a estudiar después, cuando estemos dando el significado, vamos a estudiar lo de Isaías. Está la experiencia que tuvo Isaías cuando Dios se le manifestó. Vamos también en el libro de Apocalipsis a ver dos aspectos. Uno tiene que ver con Jesús en cuanto a la apariencia de Jesús y otro tiene que ver con estos cuatro seres o con seres, cuatro seres vivientes que se mencionan en el libro de Apocalipsis. Cuando vayamos a analizarlo, vamos a analizar algunas cosas en conjunto, pero en una forma completa, lo señalo aquí para aclarar algo. Cuando en el tema anterior yo dije que iba a mencionar textos bíblicos, que iba a demostrar que el triunfo era seguro, el triunfo del bien era seguro, y que lo iba a demostrar por la Biblia, estoy aclarando aquí que en estos mismos textos que estoy mencionando, vemos a Dios actuando en beneficio de su pueblo y vemos que cuando Dios actúa en beneficio de su pueblo, Dios siempre triunfa. Y eso lo vamos a ver en estos mismos eh, manifestaciones de Dios, a Isaías, a Ezequiel y a Juan el apóstol. También en estos temas que estoy señalando ahora, temas que vamos a grabar en esto que estamos diciendo, eh, cómo es la lucha entre el bien y el mal, o sea, la lucha entre Dios y Satanás aquí en la tierra, y cómo el poder de Dios y el poder del diablo actúa tratando de tener el triunfo final. Satanás trata, aunque él está destruido y Jesús lo venció, él antes, durante Jesús y actualmente trata de obtener la victoria final. Pero Dios también actúa. Esa manera de actuar de Dios, de Satanás,
con el ser humano, con el fin de lograr el triunfo de lo que ellos están representando, también lo vamos a analizar en estos temas que compartimos. Y junto con ellos, la responsabilidad del hombre cuando toma su decisión de estar sirviendo a Dios o no sirviendo a Dios. Llegamos con el tema hasta aquí, hasta este momento. Te pido que compartas este tema con otras personas para que también puedan ser ayudadas. Y le pedimos a Dios que nos ayude a, a mí. En este caso voy a hablar primero de mí para que las explicaciones que voy a dar de estos tres capítulos de Ezequiel sean correctos y enseñen la verdad. Y que yo pueda explicarlo de una forma fácil de entender. Y pido también por ti que Dios te bendiga y te ayude para que puedas comprender y entender lo que la Biblia está diciendo. Bien, hasta aquí llegamos. Nos vemos en nuestra próxima grabación.